Nos encontramos en el flagship store de Gancedo en la calle Velázquez en Madrid y queremos agradecer especialmente a Manuel su generosidad por acogernos hoy aquí, permitirnos hacer este evento de TEFAB en el núcleo de la empresa familiar. Tanto Manuel Gancedo como Juan Suárez son dos empresarios familiares de primera línea de este país que han sabido abordar los cambios en el entorno empresarial, afrontando retos y dificultades con éxito y valientemente apostando por el crecimiento y la innovación sin perder la esencia de la empresa familiar. Os queremos agradecer a los dos que nos acompañéis hoy aquí. Y para comentar un poco la dinámica del evento, vamos a comenzar con una intervención del profesor Manuel Bermejo, que va a compartir su experiencia asesorando a cientos de empresas familiares a las que ha ayudado a navegar en tiempos de zozobra. Y continuaremos con un pequeño debate con nuestros invitados de hoy. A continuación daremos pie a un turno de preguntas, tanto del público como de los que nos acompañan hoy por Zoom. Y pues a los que están aquí pueden levantar la mano, gustosamente les acercaremos el micro, y los que están por Zoom pueden realizar sus preguntas a través del chat de Zoom y les haremos las preguntas nosotros directamente a los ponentes. Tras el evento recibirán un paper con las conclusiones del evento de hoy y sin más cedo la palabra a Manuel Bermejo. Muchas gracias. Bienvenidos todos los que estáis en presencial y todas las personas, las más de 200 familias empresarias que nos acompañan a través de Zoom a este evento. Me sumo a las gracias, especialmente a Manuel y a Juan y a todas las personas que han organizado este evento. Y antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño paseo por la historia. Estamos en marzo, en pleno Idus de marzo, y en marzo siempre han pasado cosas muy relevantes, ¿no? Bueno, en los idus de marzo, pues nada más y nada menos que se cargaron a Julio César, ¿no? Pero si nos venimos un poquito a tiempos más presentes, tal día como hoy, un 15 de marzo, en el año 90, fue nombrado presidente de Rusia Mikhail Gorbachev, al cual echaríamos mucho de menos seguramente hoy, ¿verdad? Tal día como hoy, en el año 94, precisamente, Estados Unidos y Rusia firman un acuerdo de desmantelamiento de armas nucleares, cosa que seguramente hoy también agradeceríamos muchísimo. Me voy a ir un poquito más atrás en la historia. Tal día como hoy llegó Colón de su primer viaje a América. O sea, pensad en 1493, 15 de marzo, cuando había llegado a América, el 12 de octubre de 1492, hoy pondríamos un Instagram diciendo estoy en América, mirad lo que he encontrado, antes hacía falta mucho tiempo, ¿no? Y tal día como hoy, hace 50 años, se estrenó El Padrino. Seguramente una de las películas culmen de la historia de la cinematografía, de la cual se puede aprender mucho de empresa familiar y también de asesoramiento a empresa familiar, si uno se fija en el papel de Tom Hagen, el consigliere, ¿verdad? Entonces, bueno, pues desde la historia nos venimos al presente, y si yo tuviera que destacar 6 rasgos definitorios de lo que está pasando hoy, o de las tendencias o de los desafíos de las compañías familiares hoy, el primero sería, bueno, que toca hacer la tarea en tiempos de alta incertidumbre. Las crisis son oportunidades, pero también tenemos que aprender que detrás de cada crisis el panorama que aparece es distinto. Por tanto, eso obliga a ser muy proactivo, a ejercer mucho liderazgo emprendedor y a evitar considerar que la crisis es un momento de parar, que escampe y volver a seguir, porque el mar que nos encontramos es un mar distinto. Me preocupa mucho, y lo he visto y lo veo recientemente en muchas conversaciones intergeneracionales en familias empresarias, bueno, pues que hay posiciones de proactividad y posiciones de mucha reactividad que son muy preocupantes. Primera reflexión. Segunda reflexión tiene que ver con trabajar en aras de la competitividad. Yo llevo mucho tiempo diciendo, y lo estamos viendo ahora mucho, que todo lo que está pasando en el mundo prácticamente penaliza los márgenes de negocio de las compañías. Entonces, para salvar eso hay que ser muy competitivos, aunque a veces en la competitividad haya que pasar por alto algunas sensibilidades propias de las compañías de familia. Y pongo algún ejemplo. Hoy hay compañías que han decidido cerrar alguna línea de actividad porque no está contribuyendo a nada. Y ahí surge el debate de lo emocional, hombre, esta línea la creó el abuelo, ya, pero
pero seguramente si el abuelo viviera hoy también diría, oye, cerrad esto que no contribuye nada. Competitividad. Tercera idea, o tercera cosa que está pasando mucho hoy, operaciones corporativas. Raro es el board al que asisto donde no se habla de comprar o de vender compañías, ¿no? Creo que hay muy grandes oportunidades hoy para consolidar proyectos empresariales. Creo que hay muy buenas oportunidades hoy para, a través de la adquisición de compañías, pasar de ser una mediana empresa familiar a una gran empresa familiar, y además creo que hay oportunidades tanto en precio como en disponibilidad de compañías para comprar. Tercer rasgo. El cuarto rasgo tiene que ver con algo que está pasando mucho en nuestros tiempos, que es una aceleración de los procesos de sucesión en la gestión. Desde hace meses me encuentro con CEOs, miembros de familia, que me dicen en privado, Manuel, creo que lo voy a dejar. Y creo que lo voy a dejar por varias razones. Primero, porque ser CEO hoy es muy demandante. Y además, a diferencia de lo que quizás ocurría con mis padres o mis madres, mis abuelos, abuelas, yo tengo cosas que hacer en la vida, además de ser CEO. Tengo aficiones, tengo familia, pero lo más interesante todavía es que esa gente me dice, Manuel, en las reuniones del comité de dirección empiezo a no enterarme de muchas cosas. Y oye, si soy responsable, no es bueno que el CEO de la compañía de la cual soy accionista de referencia no se entere de muchas cosas. Entonces yo creo que vamos a asistir a procesos de aceleración en renovación de cúpulas directivas. La quinta cuestión que yo veo es el especial cuidado que hay que tener a la dimensión familiar. Mirad, en tiempos de crisis, si la familia está unida, se sobrellevan mejor las tormentas. Pero es que además, si estamos unidos, nos vamos a animar a hacer cosas. Hace unos pocos meses hablaba con un empresario exitoso en América Latina que me decía, Manuel, si hoy me he animado a traer al Consejo de Administración la mayor operación corporativa de la historia de mi compañía es porque hoy la familia está unida. Si la familia no estuviera unida, yo no me hubiera atrevido a traer esto hoy. Pero hay una cosa más en perspectiva de futuro. O sea, ¿de qué vale decir en un protocolo hecho hace 10 años que la quinta o la cuarta o la tercera generación no trabaja en la empresa familiar? Con eso no arreglamos nada, ¿eh? Por eso yo hablo mucho de sustituir el concepto protocolo por el concepto mucho más dinámico de plan estratégico familiar. O sea, en definitiva, se trata de inocular a las siguientes generaciones el orgullo de pertenencia. Y voy a poner un ejemplo. Orgullo de pertenencia significa que si la empresa se dedica a hacer joyas como Suárez o a hacer telas y decoración como Gancedo, pero una siguiente generación decide ser odontólogo, porque tiene esa vocación, y decide irse a vivir a Nueva York, tener corazoncito de la familia significa que el día que pasea por la Quinta Avenida y ve unas telas o ve una joya, automáticamente se anima a mandar una foto al chat familiar diciendo, oye, esto puede ser inspirador. Y la última y sexta cuestión que pongo encima de la mesa es el concepto de gobernanza. Mirad, la gobernanza se ha puesto quizás de moda porque en ámbitos académicos, en la consultoría, se animaba a crear órganos de gobierno, pero la gobernanza es fundamental. La gobernanza es lo que nos permite tener una perspectiva de lo que está pasando y qué hay que hacer para avanzar en el rumbo estratégico hacia el que nos queremos dirigir. Y cuando le preguntamos a los empresarios de familia, oye, ¿te ha ayudado la gobernanza a solventar esta crisis? El 95% nos dicen que sí. Y cuando a esos 95% de empresarios que nos dicen que la gobernanza les ayuda, cuando les preguntamos, oye, ¿y cómo te gustaría ver mejorada tu gobernanza? ¿Sabéis lo que nos dicen? Más consejeros independientes, más diversidad en el consejo, más tiempo para debatir cuestiones en el Consejo, más implicación del Consejo para controlar que se están implementando bien las decisiones que tomamos. En definitiva, más gobernanza. Y fijaos, acabo con un símil de la política que lleva la empresa familiar. Hoy, en esta tesitura tan complicada en la que estamos, el otro día me decía un octogenario líder de una de las más grandes empresas familiares de España, no he visto una época más complicada que esta. No he visto una época más complicada que esta. Bueno, pues en este momento, y dado que estamos en Europa, si con ojos de Consejo de Administración hiciéramos una mirada del mapa de riesgos de Europa, nos damos cuenta de cosas sorprendentes. La energía no depende de nosotros. La fabricación tampoco, porque hemos decidido que fuera China la fábrica del mundo. Muchos materiales tecnológicos tampoco los tenemos porque están por ahí.
Tampoco tenemos defensa, la hemos subcontratado a la OTAN y que de paso se la subcontrata a Estados Unidos, que ya nos sacó de 2 problemas graves en el siglo XX. Y resulta que tampoco tenemos agricultura porque hemos pagado por eliminar cultivos y ahora además nos queremos cargar la ganadería. O sea, realmente es pavoroso, ¿no? Si miramos con ojos de mapa de riesgo lo que está pasando en Europa es pavoroso. Bueno, pues yo lo que os diría por acabar esta introducción es que vemos la paja en el ojo ajeno, he puesto el ejemplo de Europa, por favor, miremos también en el nuestro. Creo que todas las familias empresarias responsables, tenéis que hacer esfuerzos muy importantes de entender dónde estáis, de entender cuál es vuestro mapa de riesgos y a partir de ahí tomar pues, las mejores medidas y los mejores planes de acción para salir de esta tesitura. Y bueno, tras esta introducción, que creo que da pie para profundizar en el debate, directamente vamos a iniciar la conversación con Manuel y con Juan. Ellos se van a presentar a ellos, a sus familias, mejor que nadie, pero yo sí quería hacer una introducción de algún rasgo que me parece interesante. No es casual que hayamos reunido hoy aquí a 2 empresas que tienen entre sus activos 2 marcas muy potentes, 2 marcas de lujo, 2 marcas acrisoladas. Suárez nace en el año 43, Gancedo en el 45, prácticamente coetáneos. Y además nacen en las 2 ciudades pujantes de la España de los años 40, Bilbao, Suárez, Barcelona, Gancedo. Pero es que además, otra coincidencia es que ambos están en tercera generación y ambos son los más pequeños de cada una de la tercera generación. Entonces yo creo que se dan todas las circunstancias como para que tengamos con ellos una conversación muy rica y muy apasionante, ¿no? Y haré una primera pregunta, en este caso se la voy a hacer a Manuel, que eres el amable que nos das, hoy nos acoges en vuestro flagship de Madrid, que nos cuentes brevemente cuál ha sido la historia de la familia y cuál ha sido la historia de la empresa. Y yo me quedo con una frase que tú me has dicho, que en la búsqueda de la excelencia, tu padre os repetía que había que insistir hasta tener de verdad el producto fetén y que quizás no os haríais ricos, pero os haríais sabios, ¿no? Y creo que es una frase muy interesante para ambientar lo que nos vas a contar. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes y los que nos estáis siguiendo online. Bienvenidos a Gancedo, es un placer y un honor teneros aquí. Y pues bueno, os voy a contar un poquito quiénes somos. Yo soy Manuel Gancedo, soy el director de la compañía. Como decía Manuel, soy el hermano pequeño de 6, de una tercera generación. La compañía se funda en Barcelona, en plena posguerra. Nuestro abuelo tenía muy claro cuál era el posicionamiento, porque incluso en plena posguerra decidió localizar el primer showroom en el centro de Barcelona, en la Rambla Cataluña, donde todavía tenemos nuestro origen. Y con posterioridad se incorpora nuestro padre, ya con una ingeniería textil y aportando un valor técnico muy importante a la compañía. Nuestro padre fue un visionario, hizo cosas que hoy por hoy estamos reproduciendo en el siglo XXI, porque verdaderamente fueron muy novedosas. Y en los años 90 entramos la tercera generación, los 6 hermanos. De la investigación que he hecho, no tengo mucha idea de que haya empresas con 6 hermanos y que 5 estén trabajando en la misma compañía y que se hablen y se traten todos los días. Así que bueno, estamos muy orgullosos en ese sentido del trabajo que hemos hecho. Esta empresa da un vuelco el pasado 2019, previo a la pandemia, y nos trasladamos a este flagship, donde verdaderamente pues, hacemos que esta compañía se convierta en una compañía del siglo XXI. La forma en la que trabajamos, la forma en la que diseñamos, la forma en la que hacemos nuestro trabajo cambia radicalmente y nos hacemos co-creadores de espacio, ya sea con profesionales o con gente que quiera decorar su casa, su hotel, su restaurante. Decimos que hacemos una cosa que se llama home styling, porque bueno, acompañamos y asesoramos y nos gusta que la gente confíe. Gancedo es sinónimo de confianza. Decimos que nuestro legado está cosido a las telas, porque es así. Durante 77 años es una empresa textil y bueno, un poquito por daros una pincelada de lo que hacemos cada uno de los hermanos. Yo soy el director y de los otros 4 que trabajan en la compañía llevamos las relaciones públicas, el diseño, la comercialización
y la dirección de una pequeña fábrica que le llamamos atelier, porque no es una fábrica, son 6 telares, donde de forma muy artesanal pues también tejemos nuestras propias telas y lanzamos colecciones desde Valencia. Además de Gancedo España, también tenemos una filial en México que se llama Gancedo México, ¿vale? Y que precisamente la crisis de 2010 como oportunidad pues surgió la posibilidad de cruzar el charco, y con gran esfuerzo por parte de José, de Beatriz, mis hermanos, pues se creó esa filial en México, de la que hoy estamos muy orgullosos y muy contentos también trabajando allí. Poco más. Gracias. Y voy a pasar la palabra a Juan, pero también por ambientar. En tu caso me llama mucho la atención, tu padre repite mucho una idea, y fijaos que es interesante, estar contemporáneos. No es ser contemporáneos, es estar contemporáneos. Es una idea que don Benito repite mucho, así que te cedo la palabra, y también para que nos cuentes cuál ha sido vuestra historia de negocio y de familia. Bueno, voy a ver cómo lo hago corta, porque no es fácil. Sí, yo creo que lo que dice mi padre, con mucha razón, al final es mantenerse en el presente, ¿no? Mantenerse vivos, que al final es lo que ha hecho que hoy estemos aquí. Nosotros somos una tercera generación rara, porque somos una segunda, tercera generación, porque mis abuelos mueren muy pronto. Suárez se funda en el 43 en Bilbao, pero realmente viene de una rama gallega de joyeros de Bergondo. Mi abuelo acaba en Bilbao por circunstancias de la vida y funda Suárez un pequeño taller en la parte antigua de Bilbao, con una tienda debajo. Una cosa pues relativamente pequeña y manejable, ¿no? A él lo que le habría gustado siempre toda la vida era más la fabricación que la comercialización de joyería. Poco después, bueno, mi padre y mi tío empezaron a trabajar con aproximadamente 13 y 15 años en la joyería, y estudian luego por la noche, y al final parecía un poco la antesala de lo que iba a ocurrir, porque cuando ellos tienen alrededor de 27, mi abuela y mi abuelo se matan en un accidente de tráfico. Ellos siguen con el negocio y justo se cambian de tienda, donde tienen bastantes problemas económicos, porque en aquella época pues acceder al crédito y este tipo de cosas era igual que si les hablas ahora de inteligencia artificial, y por tanto pues tienen algunas dificultades en esos momentos de cambio de tienda, porque claro, ahora abrimos una tienda como el que abre lo abrimos en prácticamente un mes. Antiguamente pues eran obras de años, y cambiarte de una tienda a otra significaba tener la tienda cerrada varios meses. Entonces, bueno, pues en ese cambio tiene algunas dificultades. Tras la apertura empieza a ir muy bien, y bueno, pues el negocio empieza a avanzar muy rápidamente. El año 82, 2 años antes de nacer yo, vienen a Madrid. Yo soy el único que nace en Madrid, con lo cual pues soy el rarito de la familia, soy el único madrileño. Se mudan a Madrid con cierto éxito en Madrid, después Barcelona y una serie de tiendas más, donde ampliamos mucho el negocio y donde se empieza a conocer a Suárez como un joyero nacional y no solo local de Bilbao. En el 2008-2009, con la crisis financiera, pues se empieza a ver la posibilidad de nuevas formas de negocio, especialmente inorgánicas, pues puesto que lo orgánico empezaba a ser muy complicado. También coincide más o menos con la llegada de la tercera generación. Mis hermanos ya llevaban un tiempo, yo me meto en el grupo familiar en 2009-2010, y en ese momento pues decidimos crear una segunda marca, intraemprender dentro de la empresa familiar y crear Aristocrazy, y no solo eso, sino también democratizar Suárez con la entrada de Suárez en el Corte Inglés y dándole una vuelta al producto. Yo diría que ese es el último granito. Bueno, es verdad que durante los últimos 12 años pues hemos pasado de 6 tiendas a prácticamente estaremos en torno a 140, 150 tiendas entre las dos marcas, y seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, y desde lo mismo que hacía mi abuelo, que era diseñar, fabricar y comercializar joyería, todo dentro de nuestro perímetro, ¿no? No hacemos wholesale, intentamos tener toda la experiencia de lujo 100% trazabilizada, 100% vertical, e intentar controlar todos los procesos que ocurren alrededor de nuestra materia prima, que nosotros básicamente somos los encargados de darles forma y darle belleza a una cosa que ya es bella de por sí, ¿no?
Con lo cual, eso es lo que hacemos y bueno, pues probablemente el nuevo gran reto que tenemos es internacionalizar de verdad las dos marcas y por supuesto pues ser players relevantes en el ámbito digital. Hoy también estáis en México vosotros. Sí, nosotros estamos en México con las dos marcas y Aristocracy también está en Chile, Guatemala, Panamá y Francia y recientemente Portugal. Ok, perfecto. Vale, pues como veis estamos ante dos firmas líderes, dos firmas ya con una trayectoria. De hecho, sois milagros estadísticos. O sea, sabéis que hay muy pocas compañías que llegan a tercera generación. O sea, sois un ejemplo vivo de un milagro y podéis sentiros súper orgullosos de la tarea y ojalá que de aquí en adelante, ¿no? Vamos a hablar de retos de negocio y os voy a preguntar, bueno, ¿cómo vivís gestionar hoy en épocas con inflación disparada, con precio de energía disparada, con dificultad de acceso a materia prima, con los fletes muy complicados, ¿no? En este escenario tan complejo, ¿qué estáis haciendo, ¿no? Y en este caso, si os parece, pues empiezo por Juan, ¿no? ¿Cómo se gestiona y si de alguna manera el carácter familiar también tiene algún rasgo distintivo en cómo estáis gestionando esta tesitura tan compleja, donde prácticamente hemos enlazado la crisis financiera, crisis del COVID, crisis geoestratégica, etcétera, etcétera? Bueno, vamos a empezar si quieres por el COVID sí. Luego seguimos, ¿no? Yo creo que la crisis del COVID a nosotros nos ha dado... ¿Vosotros tuvisteis que cerrar vuestras tiendas? Sí, todas. Todas. Todas las del mundo. O sea, hace 2 años estabais absolutamente cerrados. Absolutamente cerrados, excepto la tienda online, que permanecía abierta, pero que obviamente pues contra 140 tiendas, pues claro, supone unas ventas relativamente pequeñas, ¿no? Yo creo que el COVID nos ha traído grandes oportunidades. Hemos cerrado acuerdos con partners estratégicos que probablemente sean una de las claves de nuestro crecimiento en los próximos 10 años, con lo cual ha traído oportunidades igual que la trajo la crisis financiera. No podemos decir que el COVID nos haya venido bien, pero nos ha dado tiempo para reflexionar, para pararnos a pensar y para modelizar mucho nuestro negocio. Hemos modelizado terriblemente lo que creemos que es la base del futuro crecimiento y eso nos ha venido muy bien. A día de hoy, lo que está ocurriendo, por darte la parte positiva, yo creo que viene muy bien a los equipos estar en entornos de dificultad. Lo que tú decías, materias primas, fletes, al final el tratamiento del margen sin tener que ahogar a tu fábrica, pero el tratamiento del margen, cómo lo llevas adelante, ¿no? Pues nosotros estamos, por ejemplo, estamos creando arañas de pricing para ver cómo podemos ser más competitivos respecto con la competencia. Y eso se hace a través de unos sistemas de inteligencia artificial que a lo mejor hace 6 meses no lo estábamos, digamos, no lo teníamos en el horizonte porque no lo necesitábamos. El tema de los fletes, lo mismo, el tema de la fabricación, el tema de las materias primas, si las conseguimos o no las conseguimos y a qué precio las conseguimos. Yo creo que eso hace que los equipos realmente estén muy vivos para tiempos donde las cosas son relativamente más cómodas. Y un matiz, ya no es pensando en los equipos. O sea, vosotros hoy tenéis un modelo de copresidencia ejecutiva que es la segunda generación, tu padre y tu tío, que son señores de 70 y. Sí. Cuando habláis de inteligencia artificial, o sea, ¿cómo es la cosa? ¿Lo entienden? ¿Facilitan? ¿No entienden y preguntan? ¿Dejan hacer? Bueno, yo creo que a día de hoy nosotros tenemos una ventaja, es que la compañía se ha profesionalizado mucho y que ellos empiezan a entender que están en la toma de decisiones, pero dejan hacer terriblemente a equipos que ellos saben perfectamente que los tenemos porque son mejores que nosotros en lo que hacen. Perfecto. Entonces, esa gobernanza de manera natural se está dando. Perfecto. Yo creo que ahí no hay reticencias por parte de los jefes de decir, oye, no, espera, enséñame el pricing o, bueno, pues al final en el consejo ven que el margen por un lado o las grandes alarmas se les cuentan, pero no en ese día a día de lo que los equipos profesionales ponen en marcha no perfecto. Confían. Perfecto. Y en vuestro caso, Manuel, que insisto que sois una firma líder, acrisolada, ¿cómo estáis? También, bueno, en vuestro caso también os tocó cerrar las tiendas con el COVID. Vosotros tenéis un negocio B2B hacia la industria hotelera que también tuvo que cerrar, o sea que, ¿cómo se vivió eso y cómo se está viviendo la realidad de hoy, ¿no? Bueno, pues la verdad es que si yo miro hacia atrás y veo lo que hemos hecho durante estos 2 últimos años,
y cuesta creerlo, porque hemos trabajado una barbaridad y hemos hecho cosas que jamás pensaría antes que se hubiese hecho. Nosotros, estoy de acuerdo contigo, Juan, de que nadie, o sea, no es nada bueno lo que nos ha ocurrido con el COVID, pero jamás pensamos que nosotros daríamos un acabado antiviral y antibacteriano a nuestras telas, de forma que al cabo de 2 horas los efectos del COVID o cualquier otro virus dejen de tener efecto. Y eso lo hemos hecho durante la pandemia, ha sido nuestra pequeña aportación al problema. O, por ejemplo, hemos lanzado categorías de producto nuevas que no teníamos, como son pinturas, y, hombre, lo que sí que hicimos es, pues atrincherarnos muy bien, ¿no? Ver que, bueno, pues ver que venían curvas y que bueno, y también nos ha ayudado a acelerar otros procesos, como tener un B2C y un B2B que ya están en funcionamiento y que, hombre, alguna vez había pensado, pero en aquel momento dijimos, oye, que hay que hacerlo, pero inmediatamente. Todas estas crisis, en vuestro caso, bueno, igual que nos contaba, claro, Juan, han sido verdaderos procesos de aceleración, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y bueno, sobre todo teniendo la visión a largo plazo, ¿no? Una empresa con 77 años, pues nuestro padre y nuestro abuelo también las debieron ver de todos los colores. Con lo cual, hombre, bien es cierto que nos estamos haciendo expertos esta generación en crisis, ¿eh? Pero lo cierto es que, bueno, con la visión a largo plazo, con serenidad. Recuerdo a alguien del equipo que cuando nos cerraron la tienda me preguntó: ¿qué vais a hacer si no podéis vender y tenéis que cerrar? Y yo le dije: estate tranquila, no te preocupes, esto saldremos adelante y no pasa nada. Y así ha sido, afortunadamente. Pero ese punto de serenidad que da el ser una compañía con la solera que tenéis los dos, creo que es interesante, ¿no? También tener perspectiva, ¿no? Muy interesante. Bien, me gustaría ahora abordar la otra faceta de la empresa familiar, que es más la dimensión familiar, ¿no? Y os preguntaré, bueno, pues también a nivel más de familia, qué retos tenéis, cómo los estáis solventando, pero sobre todo a mí hay un reto, y lo voy a ilustrar con un ejemplo que me parece muy importante, que es, oye, para que haya continuidad tiene que haber siguientes generaciones con apetito, con hambre, con ambición, ¿no? Hemos estado antes comiendo y yo os contaba algo que voy a comentar ahora en público. Un buen amigo ecuatoriano, y aprovecho para mandar un saludo a la gente de Ecuador y de muchos países de fuera de España que nos siguen, me contaba que los pescadores japoneses empezaron a capturar atún en Ecuador y se lo llevaban a Japón, que sabéis que es uno de los grandes mercados de consumo de atún. Entonces, ese atún pescado en Ecuador, que tiene un aspecto magnífico, cuando llegaba a Japón no sabía, no le faltaba sabor. Y entonces le faltaba sabor porque el atún iba parado todo el viaje. Entonces no hacía ejercicio, entonces no desarrollaba el músculo, lo que da sabor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues el atún va metido como en una gran pecera en el barco, que lo lleva hasta Japón, y metieron un tiburón. Entonces, claro, al meter un tiburón, todos los atunes pues se pasaban todo el trayecto, dale, y por tanto llegaban, pues, vamos, sabrosísimos, ¿no? Entonces, claro, ¿quién es el tiburón? O sea, ¿dónde está? Alguno no llegaba. Alguno llegaría, pero bueno, pero los que llegaban riquísimos. Pero quedémonos con la idea de dónde está o sea, tiene que haber un tiburón. ¿Dónde está el tiburón? Y a ti, Juan, y empiezo por ti. Una vez te oí decir que el haber hecho deporte competitivo de joven también ayuda, ¿no? Porque vosotros podéis decir, mira, ya está todo hecho, no sé qué, aquí no hay ambición, cerramos, no sé qué, vamos a vivir de otras cosas, ¿no? ¿Cómo estáis gestionando todo eso, Juan? Y en general, las relaciones de familia, tanto en horizontal, con hermanos, hacia arriba, con la generación anterior. Bueno, yo creo que nosotros somos un poco la generación de transición, pero es verdad que si te fijas en todos los entornos donde existe mucha competitividad, por ejemplo el deporte de alta competición, no creo que el hijo de Nadal vaya a ser Nadal, no. y van a nacer en otro entorno. Bueno, pues es que el hambre es complicada, y yo siempre lo digo. Me acuerdo, pues mi primer sobrino acaba de entrar a la universidad, me decía mi madre, ¿a dónde tiene que ir? Le digo, pues mira, da igual lo que quiera hacer, pero que haya un entorno competitivo, ¿no? Yo creo que los entornos competitivos en general hacen que despertemos, ¿no? Al final, pues si eres un atún lento, pues normalmente no llegas a Japón. Entonces, realmente es una de las grandes preocupaciones de la familia a día de hoy, ¿no? El cómo se forma a la siguiente generación, no solo para que tengan unas cualidades técnicas, porque al final yo creo que en eso hay que dejarles desarrollar lo que ellos quieran.
no por yo hacer tornillería tengo que decirle en este caso joyería, tengo que decirle a mi sobrino, oye, tú tienes que ser joyero. No, yo creo que tiene que ser lo que él quiera, pero que entienda lo que es la empresa familiar, punto uno, y luego que entienda que tiene que estar en ámbitos competitivos si luego quiere ser alguien en la vida, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, luego si entra en la empresa familiar o no, lo que tú decías antes, hay que intentarles enseñar ese amor por la empresa familiar y lo que construyes alrededor de ella. Luego creo mucho en la profesionalización de la propia empresa familiar con activos no familiares. Creo que eso genera hambre dentro de la familia, pues que al final, oye, no por ser miembro de la familia tienes que llegar a ser un cargo u otro, y donde no haya talento suficiente en la familia o no se quiera desarrollar el talento por ese lado, habrá que meter a grandes profesionales. Y yo creo que eso además da hambre y también hace que en nuestro caso la unión de equipos profesionales a multinivel con familiares, yo creo que ha sido un tándem muy bueno y una gran experiencia, en mi opinión. Y luego que los órganos corporativos sean órganos operativos, ¿no? Y que yo creo que esa operatividad llegue, permeabilice hacia la compañía y, por supuesto, en esa permeabilización llegue a los miembros de la familia que estén dentro y por lo menos informen a los que se queden fuera. Oye, y te hago una pregunta, sin desvelarnos nada que no debamos saber aquí, pero de alguna manera, danos un consejo práctico, positivo, de relación con pares, con los de la misma generación, y danos un consejo positivo de buena práctica en relación hacia arriba, hacia los seniors. Bueno, yo creo que digamos, en la misma generación, yo diría que el mejor consejo es la generosidad, ¿no? Yo creo que a tus hermanos, a tus primos, yo no tengo de eso, pero a mis hermanos, yo creo que hay que escucharles y hay que dejarles tomar sus decisiones, ¿no? Y no hay que frustrarse porque tu hermano no quiera una cosa o quiera lo que tú quieres, sino, oye, pues hay que intentar llegar a un consenso, y creo que la mejor de las maneras es la generosidad. Y hacia arriba, es curioso porque me acuerdo que yo he tenido mucha frustración en la dirección hacia arriba, y me acuerdo que un consejero nuestro me decía, Juan, es que eres muy bueno gobernando hacia abajo, pero no tienes ni idea de gobernar hacia arriba. Y yo decía, ¿pero cómo que hacia arriba? Si los de arriba me gobiernan a mí. Pues tenía toda la razón del mundo, ¿no? Al final, gobernar hacia arriba, y más cuando tus mayores empiezan a ser mayores, y esto que no me oigan porque me matan, pero bueno, es la realidad. Estamos en foro, como guay. Y aunque es verdad que ellos siguen aportando muchísimo a la compañía, bueno, pues hay ciertas cosas que se empiezan a enquilosar, ¿no? Entonces yo creo que hacia arriba lo fundamental es la escucha y la paciencia, porque al final el ritmo que tú quieres llevar, posiblemente ellos no estén interesados en llevarlo, y por tanto una decisión que tú quieres tomar en un día y medio, ellos quieran tomarla en un mes, y al cabo del mes o del mes y medio te das cuenta que tampoco iba de tomarla en un día, aunque tú lo quieras hacer así, ¿no? Entonces yo creo que esa escucha activa y ese proceso de decisión, muchas veces, aunque hay que morderse un poco la lengua y clavarse un bic en la rodilla en un consejo, pues luego es mejor sopesarlo, ¿no? Perfecto, pues muy interesante. Manuel, en vuestro caso, ¿cómo estáis gestionando las relaciones de familia en estos entornos tan complejos? ¿Esto os ha unido, os ha generado más tensión? Mi opinión es que las grandes dificultades o te unen o te separan. Y estoy súper contento de decir que en nuestro caso nos han unido, la verdad, tanto en lo personal como en lo empresarial. Así que esa ha sido la trayectoria que hemos tenido. Yo no tengo que gestionar hacia arriba, yo tengo mis pares, que son mis hermanos, nosotros tampoco... Pero tenéis una cosa muy curiosa que no es fácil, que tú apuntabas, ¿no? De los 6 miembros de la tercera generación, 5 trabajáis en la compañía, lleváis mucho tiempo trabajando. Sí. Y te haría la misma pregunta que le he hecho a Juan. Por un lado, ¿qué consejo nos darías de manejar esa relación? Y ojo, en tu caso, si hay cuarta generación, ya alguno mayor que ha trabajado, y hacia la cuarta, ¿qué nos dirías? Mira, yo hace muchos años estaba en Tesalónica intentando exportar nuestros tejidos allí, y cuando a un señor le conté que éramos 6 hermanos y 5 estábamos en la compañía, me miró y me dijo,
Su padre y su abuelo debieron hacer muy buen trabajo, ¿eh? Así que de eso también yo creo que deberíamos aprender y ver exactamente de qué manera se nos ha llevado a lo largo de estos años para que seamos lo que somos hoy. A nivel de pares, lo que sí estamos trabajando mucho es pues la formación en la gestión de las empresas familiares, porque siempre hemos estado centrados mucho en nuestro negocio, en el diseño, en la creatividad, en, pues eso, en ayudar a la gente a expresarse por medio de su decoración, o sea, que eso también es forma de la expresividad, y lo que sí estamos metidos en procesos, pues eso, de saber cómo se gestionan, en teoría, para una aplicación práctica, las empresas familiares, ¿no? Con la gobernanza, los distintos pasos que se tienen que dar, siempre con una visión hacia el futuro, para, pues eso, para adelantarnos a cosas que irremediablemente van a suceder, y nos ocurre a todas las empresas familiares, y creo que es muy bueno tenerlas presentes. Hacia abajo estamos intentando pues interesar a esa cuarta generación. No somos Google, ¿vale? Y tenemos un negocio bastante tradicional, pero que es muy del día a día de la gente. Entonces, bueno, sí que es verdad que hemos tenido un sobrino que ha estado llevando la filial de México durante varios años y estamos muy contentos. Él personalmente ha decidido seguir formándose en Estados Unidos en temas muy importantes como son la emprendeduría. Y eso para la empresa familiar es algo que es fundamental. No puedes seguir haciendo lo que hacían tus antecesores porque estás abocado a morir. Y otro, por ejemplo, de los sobrinos se acaba de licenciar recientemente en temas de sostenibilidad, que es algo tan en boga y tan importante que ya le hemos incorporado para que nos eche una mano, ¿no? En ese sentido. Nos hemos propuesto reunir a nuestros hijos y sobrinos una vez al año en la fábrica para que sepan cómo se teje una tela, porque es que no lo sabían y realmente se quedan maravillados del proceso, ¿vale? Y bueno, trabajamos en esas dos direcciones, ¿no? En la preparación de esta generación para seguir siendo pues eso, estandartes de esta empresa, y con la mirada siempre a futuro para que en la medida de lo posible puedan entrar nuevos miembros de la cuarta generación. Yo creo que la siguiente generación está muy bien lo que estáis haciendo, que en el fondo hay que enseñar, ¿no? Es muy difícil querer lo que no se conoce, entonces me parece una muy buena práctica, y en todo caso lo importante es que la siguiente generación la preparemos cuando menos para ser un accionista responsable, porque es lo que van a ser, ¿no? El que trabajen en Aristo o trabajen en Gancedo, bueno, pues eso ya lo veremos, ¿no? Pero por lo menos que sean accionistas responsables. Bueno, pues yo creo que estamos en tiempo para iniciar las preguntas, ¿no? Tanto de los presentes como de los que nos siguen a través de Zoom. Así que si hay alguna pregunta de los asistentes en presencial, ya hay alguna. Bueno, yo soy Roberto Ruiz Ballesteros, director de... Un momentito que te pasan un micro. Sí. Gracias. Roberto Ruiz Ballesteros, director de comunicación de litigios de la consultora Proa. Bueno, habéis dicho muchas cosas en positivo, pero me gustaría también escuchar cómo habéis afrontado conflictos que ha habido seguro durante todo este tiempo, y sobre todo pues un poco más en mi ámbito, en el mundo de la comunicación. Gracias. Bueno, me miras a mí, entiendo que o también a Juan. Sí. Juan, por favor. No sé si habéis tenido algún conflicto. En el ámbito de la comunicación, Conflictos judiciales, conflictos que hayan tenido una repercusión mediática. No ha habido, ¿no? Mediática no. Gracias a Dios, no, es broma, pero bueno, conflicto, lo puedes llamar conflicto, puede ser un conflicto moral para algunos. Mi hermano Emiliano decidió emprender él solo y salirse del grupo familiar, y no sé si es negativo o positivo, porque lo puedes mirar de las dos maneras, ¿no? Pero bueno, sí que fue algo que en la familia chocó, ¿no? Porque era la primera vez que alguien decía, oye, mira, yo hasta aquí, os acompaño en lo que queráis, pero yo quiero montar mi negocio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se le escuchó, se fue generoso con él en el ámbito, yo creo, de dejarle hacer, y a día de hoy sigue siendo consejero nuestro. A lo mejor no es lo que hubiera deseado mi padre, ¿no? Pero en un principio, pero yo creo que o sea, no sé, la empresa, los empresarios de antaño decían, ¿no? La empresa es lo primero. Bueno, yo creo que lo primero es la vida y la felicidad, y luego la empresa. Aparte de eso, tenemos muchísimos conflictos
continuos, pero que no suele llegar la sangre al río, pero obviamente tenemos muchísima división de opiniones en muchas cosas, ¿no? Pues en comunicación corporativa, en imagen, en tipo de tienda, en dónde abrir, o sea, lo que pasa es que hay conflictos en los que incluso también te diré que muchas veces te generas un conflicto dentro y crees que va a haber un conflicto y luego no lo hay. Depende de dónde también, intergeneracionalmente, normalmente los bloques chocan en sitios donde en el mismo espacio quieren estar los dos. Y ahí pues vuelve la generosidad. Si tu padre tiene 70 y... no sé, alguno como el mío, no voy a decir exactamente, porque... pues si él quiere estar ahí, pues chico, ya te llegará la hora, ¿no? Pero no sé qué necesidad tengo yo de querer estar donde está mi padre. Ya llegará. Nosotros no hemos tenido grandes conflictos en ese sentido y yo creo que la comunicación, como decía Manuel, es fundamental. O sea, si la comunicación fluye, que es más de mi generación que de las anteriores, el generar una comunicación fluida, creo que no debería haber conflictos que separaran a las familias, desde luego, y ya sé perfectamente que los hay diariamente, pero es mi opinión. En tu caso, Manuel, algo que... Bueno, nosotros lo que es comunicación de la compañía, pues hombre, la cuidamos mucho, porque la reputación es primordial. No queremos que nuestro padre, nuestro abuelo levante algún día la cabeza y diga, oiga, pero usted qué ha comentado, ¿no? O sea, que eso realmente se cuida mucho. Recuerdo algún caso durante la pandemia, ¿no? De alguien que en redes pues se molestó, pero vaya, nada que no fuese fácilmente gestionable. Y con mis hermanos o con sobrinos, pues con mucha comunicación. Nosotros 2 veces al día tenemos una conversación informal. Da igual dónde estemos y en qué parte del mundo estemos, hacemos una videollamada o una teleconferencia y de manera informal, para la redundancia, pues tenemos un comentario. Nos reunimos de forma periódica. Estoy de acuerdo con Juan, amplia generosidad, paciencia, siempre mirando hacia el futuro y de qué manera se puede contribuir. Y poco más te puedo contar de la comunicación, de cómo lo hacemos nosotros, la verdad. Es curioso, pero hay por rematar un poco, hay 2 causas de conflicto, quizás aparentemente menos trascendentes, pero que son demoledoras, ¿eh? Uno es la falta de información. Es decir, si yo soy familia de alguno de vosotros y me entero en la peluquería, el peluquero me dice, oye, qué bonito lo que ha sacado Gancedo, oye, qué joyas tan bonitas, y yo no sé, ¿eh? Otro elemento muy de conflicto es la gestión de activos comunes. La casa, no sé qué, el avión, bueno, eso también da lugar a conflictos tremendos. Evidentemente, la distinta visión, ¿no? En el fondo, hoy conviven en la empresa familiar generaciones con cosmovisiones muy distintas, ¿no? O sea, pues tú eres muy distinto a tu generación anterior, tus sobrinos serán muy distintos a vosotros, ¿no? O sea, amalgamar eso vamos, tremendo. Y luego hay para mí un cuarto elemento muy importante que es la incorporación de la siguiente generación. Como no haya mucha madurez, ¿por qué tu hijo sí, el mío no? ¿Por qué el sobrino X sí, el tal? Bueno, eso da para otro evento. Solo ¿no? por añadir, el apoyo externo de profesionales que también trabajen esa parte tan fundamental de las empresas familiares es básico. O sea, una cosa es la empresa y otra la familia, pero van íntimamente unidas. Si no trabajas las 2 cosas, al final tienes un serio problema. En Zoom creo que hay alguna pregunta, ¿no? Sí, antes por dar también espacio a quienes nos siguen. Sí, nos preguntaba Silvia Batista, y al hilo del tema de hoy, que es la continuidad, si estáis dando como tercera generación, ¿qué formación les estáis dando de vida, ¿no? O sea, de valores, de vida a la siguiente generación, a la cuarta? Bueno, yo una vez oí de qué forma sería la ideal para enseñar a tus hijos y decía, lo primero ejemplo, lo segundo ejemplo y lo tercero ejemplo. Así que lo que intentamos en lo que hacemos en nuestro día a día es dar el mejor ejemplo a la 4ª generación. Y eso yo creo que vale para la empresa, vale para la familia y bueno, y también estoy de acuerdo con Juan que aquí nadie impone nada, tienen absolutamente libertad para formarse en el campo que ellos deseen, donde se encuentren cómodos, donde vean que van a desarrollar su futuro, pero en la medida de lo posible, si vemos una tangencialidad
que pueda estar unida al negocio, pues claro que nos gusta explorarla y que se puedan incorporar. Juan, ¿quieres? Yo he visto una cosa, una práctica que a mí creo que funciona muy bien. Yo no la he practicado porque normalmente me he formado solo, o sea, vamos, me he formado no con la anterior generación, pero creo que la formación conjunta de las dos generaciones, no hablo de hacer un MBA juntos en Columbia, uno de 70 y otro de 30, pero esas formaciones relativamente cortas, sobre todo en el plano más corporate y en el plano más de gobierno corporativo, creo que son tremendamente fructíferas para que las dos generaciones lo hagan juntas, ¿no? Y para que tengan una misma visión de cómo corporativamente la compañía tiene que avanzar. Y a día de hoy, pues cuando mi tío y mi padre tenían mi edad, probablemente eso ni existía en el ámbito nacional, no sé si en Estados Unidos, pero desde luego hoy lo tenemos al alcance de nuestra mano y es algo que hay que contar con ellos sin ninguna duda. Yo, por rematar, dos cosas que iba a decir. La primera está muy ligada con lo que dice Juan. Yo creo que hoy hay una oferta formativa para familias empresarias enorme. En lo particular, yo llevo 30 años formando empresarios familiares y la riqueza de que durante un espacio las diferentes generaciones compartan a la vez formación es espectacular. Yo creo que es una práctica muy recomendable y digamos eso como formación en programas open, pero tampoco es mala idea el pensar en desarrollar programas in company, ¿no? Sobre todo cuando las familias son amplias, y en ese sentido compartiros como buena práctica la creación de escuelas de accionistas responsables, donde fundamentalmente trabajas para que la siguiente generación se forme en valores, los valores de la familia, se forme en cuestiones técnicas para ser un accionista responsable y se forme en conocimiento de la realidad empresarial, ¿no? Oye, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Ir al telar o ir a ver joyas? Estos tres elementos son importantes. Sí, perdón. Bueno, la verdad que yo tenía una pregunta, pero al respecto de lo que están comentando, efectivamente yo es que creo que hay cosas que son enseñables y otras que son solamente aprendibles, y en respecto a valores, éticas, principios, estoy muy de acuerdo con él. Son ejemplos, porque hay cosas que son difíciles de enseñar, se tienen que aprender, y yo creo que es el ejemplo el que realmente pues te lleva a ese aprendizaje. Sí, pero fíjate que también es importante trasladar a la gente primero, ¿cuáles son los valores de la familia? Porque como no se los contemos, sí, yo por el ejemplo puedo intuir de mi padre este y este, pero igual hay otros, y voy a poner el dedo en la llaga de algo que está pasando mucho hoy, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas familias que tienen como valor, lo podemos llamar de muchas maneras, el valor de la discreción, ¿no? O sea, y de repente hoy te encuentras a las siguientes generaciones pues todo el día poniendo no sé qué cosas en Instagram que igual no son el mejor de los ejemplos. Entonces creo que es muy importante que las siguientes generaciones entiendan cuáles son los valores y por qué ese es un valor importante. Entonces yo creo que, aparte de lo que alguien pueda aprender de manera espontánea, yo sí creo que también hay que ser proactivo en que la gente entienda, en este caso la siguiente generación, por qué hacemos ciertas cosas, porque cuando naces en el seno de una empresa familiar, pues te toca alguna responsabilidad, ¿no? Y quizás ahí... Yo es que no estoy tan... O sea, estoy muy de acuerdo con el ejemplo, pero no estoy tan de acuerdo. Yo diría ejemplo, y en la tercera no. Porque realmente todos intentamos reflejar nuestra experiencia, igual que ¿a qué colegio va a ir tus hijos? Al que yo he ido. ¿Por qué? Porque es que yo me lo pasé muy bien ya, pero a lo mejor ellos no. Esto es igual, o sea, tu modelo de anterior generación no tiene por qué funcionar el de la siguiente. O sea, los baby boomers habéis construido una cosa a base de un esfuerzo terrorífico que las nuevas generaciones no están dispuestas a hacer y no lo van a hacer por mucho que queramos, pero sin embargo tienen otros alicientes que los baby boomers no han tenido, que es el emprender. Tienen un campo de juego que no tiene absolutamente nada que ver con el de hace 50 años, por mucho que venga que la crisis esta, la otra, no. O sea, a día de hoy las posibilidades que hay, el acceso al crédito, etc., no tiene nada que ver. Entonces yo creo que el ejemplo está muy bien, pero creo que hay otros alicientes que hay que poner por lo menos de acuerdo a las generaciones. Y hay otro tema con el ejemplo, claro. El ejemplo vivido te sirve en la primera, la segunda generación,
si me apuras la tercera, ya con... Claro, nosotros trabajamos con familias que son múltiplos de 100. Claro, ahí es muy difícil, ¿dónde quedó ya el ejemplo? Entonces creo que además del ejemplo, el poner también algún otro elemento es interesante. Estamos... Mi pregunta iba Sí. al hilo de eso de intervenir. Perdón. Mi pregunta iba a, no me acuerdo cómo A Juan. A Juan. Juan, que ha comentado, que yo estoy de acuerdo, que efectivamente los momentos de crisis son oportunidades, aparte de que ser una frase hecha es una realidad, pero es verdad, has comentado 140 tiendas cerradas en el COVID. Cuando pasa, ¿qué periodo de cierre? Perdón, ¿qué periodo de cierre? Tengo el tono de voz muy alto, generalmente se me escucha. Vale. ¿Qué periodo de cierre mantuviste las 140 tiendas? Y cuando se abren, ¿hubo el mismo planteamiento? ¿Se abrieron las 140? ¿Se reflexionó? ¿Se cambiaron ubicaciones? ¿Hubo un replanteamiento? ¿Dio tiempo a replantearse? ¿Ese momento fue para... Bueno, ¿Se continuó igual? ¿Se abrieron las 140 tiendas? Se abrieron las 140 tiendas. Fueron los meses de cierre en España, pues lo que conocemos, como alrededor de 2 meses. En Panamá, por ejemplo, hemos estado cerrados prácticamente 8, con alguna apertura, pero vamos, en México menos al principio, luego a mitad, pero vamos, cierres, se abrieron las mismas tiendas. Creo recordar que hemos cerrado una en España y una en México. No, México no. Creo que hemos cerrado una en España nada más. Y ahora no me acuerdo ni cuál. Pero lo que sí cambió bastante fue el modelo de productividad. Cuando digo que durante el COVID fuimos capaces de pensar mucho, cambiamos mucho el modelo de productividad. Por ejemplo, el modelo de horas que teníamos que tener en tienda. También pudimos estudiar mucho mejor los tráficos que tenían los puntos de venta para repartir mejor las horas. Pero en general el modelo productivo cambió, realmente no cerramos ninguna tienda, todas siguieron adelante, y no solo eso, sino que conseguimos mantener a toda nuestra plantilla fija. Sí que no renovamos algunos contratos temporales, y lo que hicimos para poder mantener a toda nuestra plantilla fija fue abrir más puntos de venta. El 1 de junio, cuando vimos que mayo y junio empezaban a ir bastante mejor de lo que creíamos, abrimos en la mano de la inversión. Entonces, lo primero que abrimos fue puntos de venta en aquellos sitios donde teníamos que mantener plantilla. Priorizamos aquellos puntos de venta donde teníamos que repartir parte de la plantilla a nuevos, a crecimiento inorgánico, puesto que en el orgánico sobraban horas, aunque los aguantamos hasta las aperturas. Y a día de hoy somos casi un 30% más de empleados que antes del COVID. Yo, hablando de ejemplos, si me permites, y no desvelo nada, pero tuve la oportunidad de hablar con tu padre varias veces en esos 2 meses y doy fe que su principal preocupación eran los empleados y especialmente aquellos que eran, bueno, pues que tenían menor nivel salarial. Entonces, vamos, creo que también es importante destacar ese ámbito, ¿no? Sí, es que al final el talento, lo hablábamos en la comida, el talento es muy difícil de fichar, de mantener y de hacer crecer, ¿no? Entonces yo creo que lo que tienes hay que intentarlo mantener. Os planteo 2 preguntas que han surgido en Zoom. Una es, de cara a la siguiente generación, en vuestro caso sois 6 hermanos, que habrá posteriormente un consorcio de primos, que puede ser un tema un poquito complicado. Bueno, entre la cuarta sí. Nosotros no trabajamos con primos porque nuestro padre era hijo único. Bueno, sí, me refiero a eso, los primos de la siguiente generación. Eso es. Y al hilo de eso también, que otra persona que te plantea parecido, que ¿cuál es el protocolo familiar que plantearíais para la cuarta generación, ¿no? Entonces, eso me va a preguntar un poco para los dos. Y aprovecho y os hago la siguiente, que también, para ver si me la contestáis después, es ¿cómo de alejados están el discurso público, ¿vale?, el gobierno y los medios, y qué 3 propuestas les propondríais para potenciar la empresa familiar? Si queréis empezamos por lo del protocolo y cómo va a ser el consorcio de primos y cómo lo veis. Bueno, mira, yo tengo que decirte que recientemente
cogí el protocolo que firmamos en el año 2006 y me di cuenta que aquello no servía para gran cosa, porque de 2006 a 2022 nuestra familia es otra, y el crecimiento que hemos hecho, los caminos que hemos tomado, etcétera, etcétera, no tiene mucho sentido con lo que tiene escrito en ese papel. Y parte del trabajo que estamos haciendo de gobernanza y de mirar hacia el futuro es un poco redefinir de qué manera vamos a arreglar la relación entre esta generación y la siguiente. Bueno, nosotros tenemos un protocolo relativamente actual, y está bien como una base de trabajo, pero yo creo que sin comunicación muy periódica es muy difícil mantener un protocolo. O sea, todo lo que va a ocurrir, pues en el caso de 2006-2022, en nuestro caso del 2015 al 2030, en un protocolo familiar tenerlo todo escrito es imposible. Entonces yo creo que es una buena base para establecer un acuerdo en el cual dices, pues tenemos un protocolo con unas ciertas bases de gobernanza, pero luego sin ninguna duda tiene que haber una comunicación, y yo creo que la gestión de esa comunicación es una responsabilidad absoluta del que es el presidente de la compañía y del que es el líder de la generación senior, a decirlo de alguna manera, y que lo tiene que llevar a cabo de manera activa y hasta que lo delegue en el siguiente. Yo añadiría que, aparte de un protocolo, mi consejo es que haya cuanta más relación, mejor. Procurar espacios en los que las generaciones venideras se obliguen a convivir. De chavales que se casquen, que jueguen, que tal, porque es la forma en la que verdaderamente vas a hacer que haya una unidad familiar que desde luego va a ayudar el día de mañana a nivel empresarial. O sea que eso también considero que es muy importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos una casa de veraneo del fundador de esta casa, León, a la que vamos todos los veranos, y toda la familia pasa por ahí unos días, convivimos, etcétera, etcétera, con los pequeños además, para que hagamos piña y estemos cada vez más unidos, que no se dilate eso, ¿no? Permitidme dos reflexiones muy rápidas. Uno, esto, lo que hagáis, lo llaméis como lo llaméis, protocolo, constitución, tiene que ser inicio del camino. Y dos, eso, sin darle seguimiento, es papel mojado. Y ahí hay una responsabilidad inexcusable de la familia. Y la otra pregunta sigue si quieres empiezo yo, que soy más políticamente incorrecto, así rompo el hielo. Pues realmente no hay ninguna... No existe una convivencia de lo público y lo privado en este momento. O sea, el político cree que tiene... O sea, realmente está buscando hacer acciones para captar voto, pero a lo que está es al servicio de la sociedad, no del voto. Y yo creo que están bastante alejados, y se ve perfectamente en el tema, por ejemplo, de las ayudas, ¿no? De los fondos Next Generation, por ejemplo, ¿no? El otro día pues conversaba con una serie de grandes empresarios o grandes ejecutivos de grandes empresas. Yo era la más pequeña de muy largo, y todos estaban parecían como que esto iba a llegar por tubo, ¿no? Prácticamente, y todos encantados de la vida. Y yo les decía, mira, es que a los del piso de abajo, a los del cero, les va a llegar cero. Entonces, ese es el gran problema, que vivimos en un país que está basado en micropymes, las cuales no saben ni cómo llegar a ayudas, ni cómo solucionar el pool energético en este momento. Entonces, realmente creo que está tremendamente desconectado, y creo que realmente es un tremendo error. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo. El 50% del PIB de las economías desarrolladas, sobre todo España, son empresas familiares, y la mayoría son empresas pequeñas como la nuestra. Así que eso es algo que alguien tiene que cuidar, porque si no este país no funciona. Y el 90% del empleo también lo generan empresas muy pequeñas. Entonces, no puedo estar más de acuerdo con Juan. Realmente tiene que haber en todas las cabezas pensantes pues una atención especial a las pequeñas empresas familiares, que se demuestra día a día que tiran del carro, y que son las que están manteniendo el empleo, siendo innovadoras, saliendo a exportar ahí donde pueden, etcétera, etcétera. Yo permitidme, voy a hacer dos reflexiones, ¿no? Y no me voy a referir solamente a España. Aquí nos acompaña gente de muchos países, ¿no? Y en general, si uno analiza
América Latina, analiza España, estamos en tiempos donde no siempre se mira la figura del empresario con ojos cómplices, por decirlo de una manera políticamente correcta, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que aquí hay dos responsabilidades, una por parte de los poderes públicos, que es crear las mejores condiciones para que la empresa pueda desarrollar su tarea y para que pueda haber una transición en la propiedad. Si miramos a la empresa familiar como un lugar de donde simplemente para extraer impuestos, pues será todo más complicado. Pero también permitidme que pida una responsabilidad a las familias, que hagáis la tarea de manera responsable y voy a decir algo que igual no es lo más simpático, pero la mejor política de pymes de un país es que desaparecieran las pymes y se hicieran todas las grandes. Totalmente. Entonces creo que ponemos demasiado énfasis, nos regodeamos y el político se regodea hablando de la pyme, del autónomo, que yo creo que no sabe ni lo que dice, pero en el fondo lo que hay que hacer es políticas públicas y cada uno hacer la tarea en su casa para que esas PY pasen a ser MES y el día siguiente grandes. O sea, pensad, cualquiera en vuestro país, si a través de políticas públicas y esfuerzos privados en 25 años tenéis 100 multinacionales, ¿cómo cambiaría el panorama del país? Bueno, es un poco endémico, ¿no? Cuando se habla de emprender, el político está encantado de los emprendedores. Una vez son empresa, empieza a estar menos encantado. Es una cosa curiosa. Muy bien. Creo que estamos en tiempo. Pues, ¿queréis decir alguna conclusión, Juan Manuel? Adelante. Yo mi conclusión es que ponga gente joven entre el público. Espero que por Zoom nos sigan más jóvenes, porque desde luego creo que estas cosas les atañen más a ellos que a los que están saliendo. Así que os animo a todos los empresarios familiares y a los que tenéis que ver con la empresa en involucrar a la siguiente generación lo antes posible, que os va a ayudar mucho. Manuel. A mí me gustaría acabar con nuestro eslogan, que es que Gancedo es fibra sensible. Y la sensibilidad en empresas grandes o pequeñas es lo que al final hace que las cosas se muevan. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí en nuestra casa. Ha sido un placer y estamos aquí para lo que necesitéis. Muchas gracias a ambos. Y yo simplemente escuchándoos me quedo con una reflexión, que es que corren tiempos para mucha madurez, ¿no? en la familia empresarial. Creo que los tiempos están muy complicados fuera y que dentro, oye, tenemos que hacer las cosas bien y ser como una piña. Gracias a todos y os emplacemos a nuestro próximo evento, que será el próximo 26 de abril, del cual recibiréis información cumplidamente. Y ojalá que acuda gente también más joven, en atención a la sugerencia muy inteligente que nos hacía Juan. Muchísimas gracias a todos. Gracias.